dominical y estamos estudiando las puertas. Es el sembrador número 8, la restauración de las puertas. Y hemos estudiado algunas y como ya nosotros nos hemos enterado, son 12 puertas, que es figura de nuestra alma. Hoy nos toca la puerta de la inspección y vamos a ver en Nehemías 3:31, dice: después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y los mercaderes, frente a la puerta de la inspección, hasta el aposento alto de la esquina. Entonces, antes de empezar el estudio, estamos viendo una restauración de las puertas. Dice que luego del cautiverio en Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén, pero la encontraron totalmente devastada, por lo que Dios permite que Esdras, que significa ayuda, protección, y Nehemías, cuyo significado es consolación de Jehová, como figura de Cristo y del Espíritu Santo, restauren la ciudad santa, que te triplifica el cuerpo de Cristo, o también el ser integral. Dice que vamos a verla en el presente estudio en un enfoque de la restauración de nuestro ser. Dice: cada uno de las puertas representa una fortaleza de nuestra vida, que de alguna manera debe ser reprogramada para el bien de nuestro diario vivir. Entonces las puertas representan fortalezas. Entonces cada puerta es una fortaleza que nos ayuda, ¿verdad?, a darle vida a nuestro ser y a estar bien delante de Dios. Dice también la Biblia que estas puertas, cuando regresaron a Jerusalén, estaban totalmente quemadas, destruidas. No solo las puertas, la muralla. Porque Dios, hermano, Dios, usted sabe que Dios siempre protege a sus hijos. Amén. Entonces la muralla es significado, o el significado es la protección, pues. Vea, es la protección, porque Dios ama a sus hijos y siempre los protege. Pero estaba destruido todo, no solo la muralla, también estaban destruidas las puertas. Entonces Dios llama, vea, a Esdras o a Nehemías a hacer esta restauración, porque es importante. Entonces, y dice: reedificamos las murallas de Jerusalén para que no seamos un oprobio, para que los hijos de Dios no sean burla para los demás, pues, porque el enemigo siempre se quiere burlar de los hijos de Dios. Ahora, las puertas que hemos visto, empezamos con la puerta de las ovejas, ¿verdad?, que es figura de, pues, es figura que tenemos que reconocer que somos ovejas y que necesitamos un pastor. ¿Cuántos necesitan un pastor? Amén, sí, porque somos ovejas, no somos todos pastores, ¿verdad? Entonces, es importante eso, pues entonces tenemos que entender, eso es bien importante, que somos ovejas y necesitamos a alguien, ¿verdad?, que nos pastoree y que nos guíe. Después vimos la puerta del pescado, que es figura del discípulo, ¿verdad?, que venimos a aprender, tenemos que aprender pues la palabra del Señor. Después la puerta vieja, que es la naturaleza, ¿verdad?, del viejo hombre, que la tenemos que dominar, la tenemos que entregar al Señor. La puerta del valle, ¿verdad?, y así sucesivamente, la puerta del valle, la puerta del muradar. Estudiamos también la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, y hoy vamos a estudiar la puerta de la inspección. Ahora, la puerta de la inspección es muy importante, que hoy nos va a tocar esa puerta. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces la puerta de la inspección, déjeme llegar ahí. Ok. Entonces esto es bien importante, estamos estudiando esto. Dice que el nombre que recibe esta puerta es puerta de las revistas, es puerta de los juicios, es puerta del alistamiento.
Entonces esta puerta representa los juicios de Dios. Eso es lo que representa. Esta puerta representa el alistamiento o las revistas también. Dice que los juicios de Dios, dice que el creyente pierde el temor de Jehová. Cuando un creyente pierde el temor a Jehová, es cuando Dios puede traer un juicio. Porque lo que nos mantiene a nosotros, ¿verdad?, viviendo la palabra del Señor es el temor a Jehová. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, cuando uno tiene el espíritu de temor de Dios en el corazón, eso lo hace que uno no cometa atrocidades. Entonces, los creyentes pierden ese temor a Dios, y cuando pierden ese temor a Dios, entonces pueden llegar a hacer cosas desagradables delante de Dios. Dice también que Dios es amor. ¿Verdad? Dios nos ama, Dios es todo amor, dice la Biblia. Realmente es amor. Entonces Él nos ama y nos ama de verdad. Entonces no es un amor como la madre, no, es el amor de Dios. Entonces dice que Dios también es fuego consumidor. Quiere decir que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quiere decir que Él destruye a sus enemigos o destruye a todo aquel que está en contra de Él, pues. Él es Dios, Él no se deja de nadie. Entonces eso es bien importante. Entonces esta puerta representa eso, ¿verdad? Representa todo esto. Dice que los juicios de Dios están en todo tiempo, ¿verdad? Él es juez. Como juez siempre está activo. El objetivo no es destruir. Dice que el objetivo es restaurar. Para los hijos de Dios esto es bien importante, porque si Dios nos hace un juicio no es para destruirnos, es para restaurarnos, para que volvamos en sí, pues. ¿Verdad? Dice que apunta al temor de Jehová. Entonces es bien importante que el creyente le tenga temor a Dios, pues cuando dice temor, que le tengamos miedo a Dios, pues, que sepamos que Dios está ahí y que tenemos que temblar delante de Dios, tenemos que tenerle miedo, porque miedo también, el temor a Dios, tenerle miedo, respeto, reverencia. Ya vea que aquí nos enseña acá rato, no más que el chicle. A ver, ¿cuántos traen chicle? ¿Se les olvidó? Reverencia, es temor a Dios, pues lo vamos a hacer porque respetamos a Dios, respetamos al Señor. Dice, no es una venganza de Dios, Dios no lo hace para vengarse. Dice que la corrección del Padre al Hijo, que lo hace porque lo ama. Entonces es una corrección, este juicio es una corrección, ¿ve? Y lo hace porque realmente nos ama. Alguien que nos ama siempre nos dice la verdad. Y a veces eso no es agradable. Pero el que ama, habla con la verdad. Sobre todo juicio triunfa la misericordia, mire. Entonces nosotros, dice la Biblia que tenemos un abogado y que intercede por nosotros. Y su nombre es Jesucristo. Entonces Él es el que está intercediendo, mire. Él es el que está diciendo, el que está en defensa de nosotros, pues. El que nos está defendiendo realmente hoy. Ahorita, mire, Él nos está defendiendo. ¿Ve? Entonces, ya ve que muchos, cuando tienen buenos abogados, no van a la cárcel, hermano. Mire, la vez pasada salió una historia donde un millonario mató a 2, pero por el dinero que tenía no fue a la cárcel. Los compró a todos. Era dueño de todo el petróleo de Texas. Mire, lo que es el poder, el dinero y pagarle a un buen abogado. Pues nosotros no tenemos que pagarle. ¿Ve? Nosotros no tenemos que ser millonarios. Ya Jesucristo es nuestro abogado. Y Él nos va a declarar, Él va a ganar el caso, pues. Mire, cada uno de nosotros tiene un caso diferente. Y estamos delante de Dios y el caso de cada uno es diferente. Pero el Señor Jesucristo es el abogado de abogados. Él va a ganar todos los casos.
de sus hijos y de sus hermanos. Amén. Entonces, la misericordia de Dios va a triunfar. En hebreo es miska, que es asignación, encargo, tarea, encomienda, ordenanza, instrucción, mandato y directriz. Entonces, eso es lo que significa, ¿verdad? También esta puerta es vigilar a un subordinado. Es muy importante que nosotros vigilemos, fíjese. Tenemos que mantener la vigilancia, pues, porque Dios es juez. Tenemos que vigilarnos nosotros mismos. En vez de andar vigilando al hermano, vigílese usted mismo. Tenemos que andar vigilándonos nosotros mismos. Es la puerta de la inspección. Dice que la puerta es figura de un examen, de una revisión, de la supervisión, de registro. Lo van a registrar, como dice el pastor. Y de la requisa. Entonces, esto es figura de un examen, pues. ¿Verdad? Es la revisión, la supervisión. Dios está examinando, está revisando o registrando. Entonces, todo eso es figura de esta puerta, pues. Porque Dios es un Dios de orden, hermano. Es un Dios de orden, es un Dios de santidad, de misericordia. Y por eso esta puerta es muy importante que sea una fortaleza para nosotros. Entonces también significa el mandato para estar en un lugar señalado o la cita para un censo. Mire, ¿verdad? Quiere decir que Dios en distintos momentos va a tener un juicio. Vamos a tener una cita con Él y vamos a tener que entregar cuentas y vamos a tener que presentar nuestro caso delante de Él. Dice que el verbo es pacá, contar, calcular, castigar, disciplinar, poner atención. Eso es lo que significa también este verbo, contar, calcular, castigar, disciplinar y poner atención. Ya vamos a entrar al estudio. Dice Isaías 13:4, ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de los reinos de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Mire lo que hace el Señor. Quiere decir que Él tiene apuntado todo. Todo. Él pasa revista para la batalla, pues. Él está apuntando todo. Usted tiene su nombre, ahí está su nombre. Usted está registrado. Dice la Biblia que cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, nuestro nombre es apuntado en el libro de la vida. ¿Ve? Y también está el libro de las obras. Entonces, el Señor tiene apuntado a cada uno por nombre y por el verdadero apellido. Dios nos conoce. Estamos apuntados, estamos ahí y dice que pasa revista para la batalla. Él sabe quiénes son los que están en batalla, quiénes no son los que les gusta la batalla, quiénes hacen esto, quiénes hacen aquello, quiénes colaboran, que todo tiene apuntado el Señor. Entonces eso es bien importante. Dice el Salmo 17:3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. El resultado que mi boca no peque. Dice que Dios prueba el corazón, pues. Aquí dice el salmista que lo visitó de noche y que no halló nada, no halló falta. Ha resultado que su boca no peque. O sea que el salmista vigilaba lo que hablaba. ¿Ve? Porque Dios examina, pues. El salmista sabía que no podía hablar como él quería, no, tenía que tener cuidado. Porque Dios, usted sabe que Dios siempre, hasta como dice la Biblia, de lo que hablamos vamos a dar cuenta. Entonces dice que has probado el corazón, prueba el corazón. Dice que eso es bien importante.
que Dios prueba el corazón. Ahora, probar, dice que es, en hebreo es bacham, es acrisolar, que es una técnica para depurar los metales por medio del juego. También se define la aclaración de algo por medio de pruebas. Figuradamente es escudriñar o juzgar. Entonces esta palabra es lo que significa, ¿ve? Escudriñar, juzgar. Eso es lo que Dios hace, ¿ve? En el Salmo 11, 4, 5 dice: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dice que el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama, ¿qué? La violencia. Mire pues, entonces eso es lo que Dios mira, todo lo que pasa en la tierra, hermano. Todo lo que está pasando, Dios lo escribe, Dios tiene, lo examina, Él sabe quién es el verdadero culpable. Entonces Él dice que ama o prueba al justo y al impío lo aborrece, pues. Entonces al justo, aquel que anda haciendo cosas, dice que las obras del justo son las obras buenas, pues. Entonces toda obra buena es lo que le agrada a Dios, pues. Y dice que Dios aborrece la violencia, pues. A Dios no le gusta, vea, al que es violento, pues, al que agarra justicia por su mano, o al que anda haciendo atrocidades. No, entonces esa es la figura de esta puerta. Entonces la figura de esta puerta, que es la puerta de la inspección, son los juicios de Dios, pues. Es una puerta donde es figura de los juicios de Dios, que Dios es juez y que Dios va a juzgar a todos. Ahora vamos a ver 3 diferentes casos. En estos casos se da el juicio de Dios, ¿verdad? Y se mira realmente cómo Dios trabaja, porque Dios como juez tiene que dar, ¿verdad?, una sentencia. Entonces Él, en estos 3 casos vamos a ver cómo Dios examina, ¿verdad?, a estas personas, lo que hacen, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, con testigos y todo, no falsos, no comprados, y Dios da su juicio. Amén. ¿Cuántos quieren ver estos casos? Porque es importante que esto lo aprendamos. Amén. Entonces el primer caso está en Daniel 5, 25 al 28. Dice que esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Ufrasim. Y dice que esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Y Ufrasim, que también es Perez, es tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. ¿Okay? Entonces esta es la historia del rey Belsasar. Entonces este rey, fíjese que este rey en un momento hizo un gran banquete, un banquete enorme, e invitó a sus nobles, sus mujeres y a toda la pandilla ahí. Y se puso a beber vino. Y hizo una pachanga, fíjese, como rey. Hizo una fiesta, pues. Y ya cuando entró en ambiente, como dicen, ya cuando tenía las copas, se le ocurrió mandar a traer los vasos del templo, los vasos de oro y de plata que estaban en el templo. Y se le ocurrió empezar a tomar, mire, vino en esos vasos. Y ya cuando estaban más centrados, empezaron a alabar a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro y madera y de piedra. Entonces este rey se degeneró completamente, ¿verdad? Se degeneró. Pensó que por ser autoridad podía hacer lo que él quisiera, pues.
Pero no, no es así. Entonces al ver este caso, ya Dios estaba de seguro, estaban tomando nota, se lo presentaron a Dios. Entonces Dios no le gustó. Entonces Dios vino y dio un juicio, mire. Y el juicio dice que fue o la sentencia, dice que Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Lo primero que hizo el Señor le puso fin al reino. Eso es lo que quiere decir tekel. Y dice también que Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Esa es la primera. Y dice, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. ¿Ok? Entonces dice que lo pesó y la balanza fue en contra de él, pues. Lo que él estaba haciendo no era aprobado por Dios. ¿Verdad? Y lo que dice aquí también, dice que tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Entonces eso es lo que significa. Entonces eso fue lo que Dios hizo. Ahora también dice que mene, numerado, foliado, indica una medida de peso de oro o de plata. Eso es lo que significa. Tecal, como dice, pesado en la balanza, analizado y discernido, hacer balanza de cuentas, encontrar el peso de algo, figuradamente es el fracaso en lo moral, ético y humano. Y perak, dividir, repartir, contar, fraccionar, ser quebrado en dos, dividir en piezas, usualmente sin violencia. Entonces, este rey, dice la historia que por causa de sus obras, entonces Dios le tocó caput. La sentencia fue que él murió. Dice que después que porque él estas palabras las escribieron en la pared, entonces vino Daniel y le dio la revelación de estas palabras. Entonces ese fue un juicio para este rey, pero dice Proverbios 24:12, si dice, mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea tu corazón, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará cuenta a hombres según sus obras. Entonces, si dice Proverbios, hermano, que no podemos decir, mira, no sabíamos esto. Delante de Dios no podemos decir que somos ignorantes a la escritura. ¿Vea? Dice que no tiene en cuenta el que sondea los corazones. El Señor es el que pesa los corazones, pues. No hay excusa. El que es culpable, es culpable. El que es inocente, es inocente. Entonces no podemos, el proverbio nos está diciendo que tenemos que saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, pues. Entonces eso es bien importante. Dice Proverbios, dice también 16:2, dice que todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. ¿Ve? Entonces esto quiere decir que la mayoría de hombres, los hombres que no conocen a Dios, no sienten una culpabilidad, pues, o no hay arrepentimiento. Ante sus ojos, todo lo que han hecho ellos está bien. ¿Ve? Pero el Señor sondea los espíritus, pues. El Señor pesa los espíritus. Está pesando los espíritus, está poniéndolo en la medida, ¿ve?, de la justicia de Dios. Entonces, ese fue el primer caso. Entonces, este rey, por lo que hizo, por la desobediencia, entonces lo juzgó. ¿Ve? Entonces, vamos a ver el segundo caso. Dice 1 Corintios 5, del 1 al 5. En efecto, se oye que hay entre vosotros, hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberlos entristecido, para que el que de entre vosotros haya cometido esta acción fuera expulsado de en medio
de vosotros. Miren lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Entonces, esta persona tenía la mujer de su padre. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregáese a tal a Satanás para que la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces notemos lo que el apóstol Pablo le pide a la iglesia, ¿ve? Que es un juicio, ¿verdad? Que le dice, no, pues sáquenlo de ahí para que su espíritu se salve, aunque su cuerpo se pierda. Y es un juicio definitivo, es un juicio parcial y correctivo. Entonces, otra clase de juicio. Ya ve que en el primer juicio Dios manda al que el rey muera. ¿Ve? En este no, es un juicio diferente, es parcial y correctivo. Entonces eso es bien importante. Entonces es un juicio de disciplinar, ¿ve? Para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, sí. Entonces, aquí vamos a ver el otro caso que está en Hechos 5, 3, 5, del 7 al 10 también. Dice que más Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te parecía, pertenecía, y después de vendida no está bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón y has mentido? Y no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire, entonces Ananías vendió y seguro quería su mordidita, ¿no? Entonces le sacó, pero no, ya si él ya lo había, se lo había prometido a Dios, ya no le pertenecía, pues. Ya él había confesado, había dicho, mire, este es para ti, Señor. Entonces ya no era de él, pues, es lo que está diciendo aquí. Él ya no podía hacer eso. Ella tenía que cumplir lo que él había dicho. Dice que al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces Ananías realmente no le mintió a los hombres, hermano, sino que le mintió a Dios. Esta es otra clase de juicio. Dice la Biblia que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ve? Ese es otro de los juicios de Dios, pues. ¿Ve? Porque hay que respetar al Espíritu Santo. Entonces Ananías cayó e inspiró, pero no queda ahí, porque dice, después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, mire, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mirá, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a sus pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y le dieron sepultura junto a ¿quién? Al marido. Entonces podemos ver, hermano, ¿ve? Que nuestras acciones nos pueden llevar a eso, pues. Entonces las acciones de Ananías y de su esposa no fueron acciones buenas. Eso es lo que trata esta puerta o esta fortaleza. Por eso tenemos que vigilar lo que estamos haciendo. Tenemos que tener cuidado. Dice que el pecado fue la mentira acerca del dinero, fue la mentira al Espíritu Santo. Y Pedro afirma la deidad del Espíritu Santo.
Dice que la severidad del juicio sirve de ejemplo para la iglesia. Posteriormente el apóstol Pedro hace mención del juicio que debe de empezar en la casa. Entonces son ejemplos porque estamos delante de Dios, pues, y nuestro Dios es santo y es ¿qué? Verdadero. Entonces tenemos que tener cuidado. Y Pedro no solo menciona eso, mire, 1 Pedro dice 4:17, lo menciona aquí porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Ve? Entonces Dios hoy nos está enjuiciando a nosotros. El juicio de Dios está aquí en la casa del Señor. Ya más adelante vamos a ver cómo Dios nos enjuicia, cómo Dios nos llama a cuentas. Fíjate que Dios llama a cuentas a sus hijos y tenemos que entregarle cuentas a Él. Y el apóstol Pedro sabía que el juicio tiene que empezar en la casa, pues. Como diciendo, hay que ver, hay que vigilar nuestra casa antes de vigilar otras casas. Hay que vigilarse la vida de uno antes de vigilar otras vidas. Porque el juicio va a empezar en la casa de uno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Entonces eso es bien importante lo que dice el apóstol Pedro. Mire, y aquí está el juicio que hoy se está llevando a cabo en la iglesia. Dice en 1 Corintios 11, 27 y 32 al 32, dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso quiere decir que el que tome la cena sin examinarse o sin reconocer su falta es culpable. Ahí está el juicio, es culpable. Por tanto, dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces, no sé, lo que está diciendo que tenemos que examinarlo, mire, está hablando de la Santa Cena, pues. Ya ve que todos los meses nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y lo que Dios está llamando, nos está llamando a que nos examinemos. Y tenemos también que no solo examinar, tener ese examen, sino que confesar. ¿Ve? Tenemos que confesar lo que hemos hecho. Entonces, podemos comer del pan y del vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Y dice aquí, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. El que no lo hace correctamente se está condenando, pues. Por esta razón, dice, hay muchos débiles, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces, por esta razón, porque no reconocemos, no nos examinamos o no confesamos, dice que hay débiles, hay enfermos y muchos ya duermen. Dios se lo lleva, pues. ¿Verdad? Porque delante de Dios, Dios es el juez, hermano. Él es Él es el juez de jueces, pues. Entonces tenemos que venir cada mes y presentarnos de Dios y hacer esto. Esto es bien importante. Por eso cada vez tenemos que estar listos y tenemos que hacer esto correctamente. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, si nosotros decimos, no, yo tuve la culpa, perdóname, Señor, yo soy el culpable, porque yo lo hice, sin echarle la culpa al otro, yo lo hice. Entonces Dios está viendo eso, entonces Dios nos perdona, pues. Cuando nosotros reconocemos la culpa delante de Dios, eso es lo más hermoso, porque Dios nos perdona, hermano. Dice que a veces las personas no nos van a perdonar, pero cuando uno encuentra el perdón de Dios,
eso es una liberación para nuestra vida, porque uno se pone a cuentas con Dios y Dios lo perdona a uno, y eso es bien importante. Entonces no vamos a ser juzgados, y dice también que no seremos o no seamos condenados con el mundo, que Dios nos va a hacer no vamos a ser condenados como ellos, pues, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Es la disciplina, ¿verdad? Es la disciplina del Señor. Entonces dice que el Señor juzga el comportamiento o la falta de arrepentimiento del creyente, ¿ve?, ante la cena del Señor. Entonces lo que está juzgando es el comportamiento, pues, es lo que estamos haciendo. Y también juzga la falta de arrepentimiento. Está viendo cómo reaccionamos ante la situación, ante nuestra propia situación delante de Dios. Eso es lo que está viendo. Si nos vamos a arrepentir o nos vamos a endurar más. Entonces eso es lo que está viendo. Dice que si el creyente hace caso omiso y participa de la cena del Señor, traerá juicio para sí. Por esa razón es que algunos de ellos están débiles, otros enfermos, otros duermen. Aquí vemos la diferencia de consecuencias como producto del juicio por no discernir correctamente. Por eso cuando estamos en ese momento, el Espíritu Santo nos va a recordar, hermano, nos va a decir. El Espíritu de Dios conoce bien y nos va a decir, pide perdón por esto. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos quieren pedir perdón a Dios? Entonces el domingo que viene vamos a tener Santa Cena y nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Dice también en Hebreos 12 del 5 a 6, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Entonces, si nosotros por algún momento el Señor nos disciplina, no es para desanimarnos. ¿Ve? La disciplina no es para desanimarse, no, es para corregir, ¿ve?, para volver en sí. Entonces no hay que desanimarse y entender que si Dios nos disciplina es porque nos ama, pues. Mire, nos ama de verdad. Dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire el azote. Azota, dice. Disciplina y azota. Entonces, un azote de Dios, doblamos la rodilla delante de Él, hermano. Es para doblar las rodillas y que Dios tenga misericordia. Pero no es para desanimarse, sino es porque Dios quiere restaurar nuestra alma y nuestro corazón. Dios quiere realmente sanarnos, hermano. Y esa es una bendición. Entonces, eso es bien importante. Dice que la disciplina es la instrucción correctiva de enseñar para la madurez. Una disciplina es una instrucción, pues. Es algo que nosotros tenemos que recibir, una enseñanza. A veces lo importante es aprender la instrucción que Dios está haciendo, pues. Entender que la disciplina es para que uno comprenda, para que uno pueda llevar a cabo la instrucción que le dice. El que es reprendido es señal que es hijo del Padre, que ama a sus hijos lo suficiente para disciplinarlos, de modo que llegue a la madurez y no se pierda. Acuérdense que los juicios para los hijos de Dios es para restauración. ¿Ve? Es para que nosotros volvamos en sí, no es para destrucción. Entonces eso es bien importante. Dios no nos quiere destruir, Dios nos quiere bendecir. Usted sabe eso, ¿no? Entonces Dios nos quiere bendecir, hermano. Dios quiere que nosotros caminemos como Él le agrada. Entonces, en conclusión, en 2 Corintios 5:10 dice, pero todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea, ¿qué? Malo. Entonces, esa es otra clase de juicio, mire, el tribunal de Cristo. Dice que, dice la lección, dice que en este juicio, todos los creyentes vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y vamos a ser evaluados por los hechos, estando en vida. Este tribunal no es para determinar su destino eterno, sino para la recompensa, los galardones y las premiaciones. Mire, también Dios tiene para premiar, mire, y para recompensar. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor no es de balde, no sé si se usa, sino que hay una recompensa. Y la recompensa se va a ver cuando estemos todos delante de Él en el tribunal de Cristo. ¿Ve? Dios no hace, como nos ha enseñado, Dios no hace acepción de personas para salvación. Porque dice la Biblia que Dios salva a todas naciones. Pues. No importa la raza, el color, no importa. Pero para los galardones es diferente. Hay que ganárselos. Entonces, en ese tribunal va a haber recompensas, ¿vea? Y estando, dice que estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, también de seguro, ¿vea? No le vaya a pasar como la anécdota que nos han contado de aquel hermano que vio las ovejas, ¿se acuerda? Y vio las ovejas que todas estaban lanudas. Y dijo, ¿cuánta lana tengo yo? Dijo. Pero de último venía una oveja toda sin lana. ¿Ve? Venía una oveja flaca que no daba lana sino lástima, dice. Y dijo, no, dijo. Y se fue contento con el pastor. Mire, hermano, me vi yo cómo estoy haciendo la obra de Dios con mucha lana. ¿Ve? Y resultó que él era la oveja que daba lástima. Entonces, es algo que nosotros tenemos que vigilar, pues. Por eso la lección, esta fortaleza de vigilar, pues. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Vea? Vigilar nuestra vida y vigilar, porque es importante, ¿ve? Que esta fortaleza sea restaurada hoy en día, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a restaurar esta fortaleza? Pues vigilándonos, viniendo, ¿ve? A la Santa Cena de Dios y ponernos a cuentas, porque necesitamos el perdón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar tiempo para preguntas. Muy bien, gracias, hermano. El tema de hoy es la puerta de la inspección. Acuérdense que son 12 puertas que son las que estamos estudiando. A ver, ponga la muralla ahí, hermano, por favor. En lugar de ir de retroceso ahí. Ahí está, gracias. Ahí estaba Jerusalén, mire, y todo eso con azul fuerte era la muralla, pues, que iba a proteger la ciudad. Y ahí alrededor, puede ver usted los puntos fuertes azules, son las puertas. Habían torres también, pero estamos estudiando las puertas. Y una de esas era la puerta de la inspección, que también se llamaba la puerta de las revistas. Pero no porque hubiera revistas ahí, pues, para ir a leer. No, sí, porque la puerta de las revisiones, pues, donde se revisaba todo lo que entraba a Jerusalén. Y también la puerta de los juicios y la puerta del aislamiento. Se llamaba la puerta de los juicios sin duda porque lo que encontraban, detenían ahí, era como la aduana, pues. Lo que detenían ahí que no era legal, ahí de una vez enjuiciaban al que lo llevaba y lo metían a la cárcel o en fin, pues. Entonces la puerta de los juicios y la puerta del aislamiento, porque aislaban también a los que encontraban que estaban entrando en mala forma, pues, a la ciudad. Ahora, esta puerta representa la vigilancia, como decía el hermano Max, la vigilancia que nosotros debemos de mantener de nuestras vidas, hermano. O sea que tenemos que estar vigilando qué es lo que entra en nuestra vida, qué es lo que sale, fíjese. Porque si no lo vigilamos, están vigentes los juicios de Dios, pues. Acuérdense que los juicios de Dios nadie se libra, porque son parte de la ley, pues.
El hecho de que ahora conozcamos a Cristo no nos libra de los juicios. Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Es decir, somos hijos de Dios, pero tenemos que vigilar, hermano, qué entra y qué sale de nuestra vida, por causa de los juicios de Dios, pues. Si no nos da miedo Dios, entonces que nos den miedo los juicios de Dios, porque esa es otra estructura creacional de Dios, pues, que están ahí y están viendo qué error cometemos para que nos caiga el juicio. Entonces, representa esa fortaleza, entonces, la vigilancia que tenemos que mantener. Por eso tenemos que estar oyendo la palabra de Dios para tener base, para vigilar lo que entra y lo que sale, para tener fundamento, pues para tener argumentos, para vigilar lo que entra y sale de nuestra vida. Ahora, Dios siempre inspecciona todo, fíjese, siempre. Acuérdense que dice en Génesis 1, por ejemplo, que cuando cada día que Dios creó, dice que venía Dios a ver cómo había salido. Y decía, y vio Dios, dice ahí, que era bueno. Porque Dios todo lo vigila y todo lo inspecciona, hermano. Para que no le van a dar gato por liebre, pues todo lo revisa. Y una de las formas que utiliza Dios para revisar, o mejor dicho, la única que utiliza Dios para revisar, para inspeccionar la vida de un creyente es la prueba. Pero Dios usa la prueba, fíjense, hermanos, cuando el creyente no está de acuerdo con lo que Dios le está diciendo. Porque Dios sabe cómo somos nosotros, hermano. Dios no nos prueba para ver qué tenemos o qué hacemos. No. Dios nos prueba para comprobarnos a nosotros mismos lo que tenemos y lo que estamos haciendo mal. ¿Comprende? Dios sabe que si estamos haciendo algo mal, Dios lo sabe. Por eso nos habla y nos amonesta. Pero si usted le dice, no, Dios, no, yo así lo hago porque a mí me gusta y punto. Entonces Dios dice, te voy a meter en una prueba para que te des cuenta qué feo es eso, pues. Entonces usa la prueba para que nosotros comprobemos, valga la repetición, que está malo lo que estamos haciendo, porque no queremos aceptar lo que Dios nos está diciendo. Por eso dice ahí el Salmo: los ojos del Señor contemplan o miran, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, y prueba al justo y al impío, y aborrece al que ama la violencia. Entonces Dios usa la prueba, y ahí puede ver usted todos los casos que mencionó el hermano, por ejemplo, comenzando con el rey de Belsasar, que sin duda no quería. Cuando fue a traer los vasos consagrados a Dios y empezó a beber vino en ellos y comenzó a corromper la obra de Dios, no quiso aceptar que estaba corrompiendo la obra de Dios. Entonces le apareció una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que dice: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, por tanto hoy tu reino te es quitado. Y esa noche murió el rey y pasó el reino a los medo-persas, ya no fue babilónico. Entonces Dios usa la prueba, pues, para demostrarnos. Y si aún así en la prueba nosotros no queremos aceptar lo que Dios nos dice, entonces viene el juicio, hermano. Mira lo que le pasó a Ananías y Zafira, pues. Fueron a vender la propiedad, porque todos en ese tiempo estaban vendiendo sus propiedades y estaban trayendo el dinero a la iglesia, pero voluntariamente, pues. Por eso el apóstol Pedro le dijo: ¿acaso no la propiedad era tuya? Pues si la vendías era tuya, y si no la vendías era tuya. ¿Por qué la ofreciste aquí? Es que ese fue el punto, pues, que ofrecieron y dijeron: nosotros tenemos un terreno, lo vamos a ir a vender y ahorita traemos el dinero, y se fueron. Que si cuando ya vieron el dinero junto, hermano, dijeron: no, esto es mucho dinero para el pastor, no, quedémonos con una parte, y agarraron una parte. Entonces entraron, y entonces el apóstol Pedro le dijo: miren, ¿por qué quieren engañar al Espíritu Santo? Pues, y cayó muerto Ananías ahí. Entonces usted mira que los juicios están en acción, hermano, no solo en el Antiguo Testamento, sino ahora también en el Nuevo Testamento. Entonces ahora existe una opción para escapar de los juicios, porque ninguno de nosotros aquí, comenzando con yo, con mí, como se dice en inglés, conmigo, puede decir aquí que todo lo estamos haciendo bien para Dios, hermano.
Sería yo un mentiroso si le dijera que yo soy el primer fallón. No, algún error tenemos, hermano. Entonces no podemos decir, Dios, yo sí soy bueno para, como el fariseo allá le decía a Dios, yo sí ayuno 3 veces al día o a la semana, oro 3 veces al día, doy mis diezmos de todo. Y autojustificándose, estaba sintiéndose muy bueno. Entonces nadie puede decir aquí que lo que está haciendo lo está haciendo bien para Dios. Nadie puede estar satisfecho pues y contento, porque en algo le fallamos a Dios, hermano. Entonces existe una opción, fíjese, para huir de los juicios de Dios, porque los juicios están ahí parados pues. Si usted saca un poco la mano, se la van a cortar. Si saca un poco el pie, se lo van a patear. Entonces ahí están los juicios, solo esperando a ver en qué momento falla usted para caerles encima. Pues forman parte de la ley de Dios, pues Dios no los puede quitar, pero existe una opción para escapar de los juicios. Si usted sacó de repente más de la cuenta la mano, existe una opción para evitar el juicio que le viene ya, que ya le viene. Existe una opción y es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dejó la Santa Cena y dijo, miren, vengan y arrepiéntanse primero, entonces coman del pan y beban de la copa, y borrón y cuenta nueva. Entonces el juicio, cuando mira que usted se arrepiente, no le queda otra opción sino echarse para atrás, porque dice, no puedo hacer nada contra este, porque Dios, tú lo probaste y en medio del dolor y el sufrimiento se dio cuenta que está haciendo mal y ya se arrepintió, vino a arrepentirse. Entonces el juicio se queda detenido y se regresa, porque Dios entra a la misericordia de Dios, dice, no, mi misericordia lo cubre, mi misericordia lo cubre porque se arrepintió. Entonces el arrepentimiento es la acción secreta que Dios nos da para huir de los juicios. Si usted no acepta lo que Dios le dice, Dios lo va a meter a una prueba, hermano. Y si usted en la prueba se da cuenta que Dios tenía razón, arrepiéntase y va a escapar de los juicios. Ahora, si no acepta, el juicio le va a caer encima, Dios no lo va a poder librar. ¿Comprende? Entonces existe una forma para escapar de los juicios, pues, y es el arrepentimiento. Por eso, hermano, si Dios le ha hablado a usted y usted se quiere arrepentir, venga a la iglesia. Ahora, si Dios le ha hablado a usted y usted no se quiere arrepentir, por favor, ya no venga a la iglesia, hermano. ¿Qué va a venir a hacer? Solo va a venir para que lo miremos que cae muerto aquí. Nos va a meter en problemas a todos, pues, porque va a venir la policía, hermano, y me van a llevar a mí al botiquín, al bote, pues, a la cárcel, por su culpa, porque decir, ahí murió en la iglesia y el pastor tiene la culpa, mientras se averigua y yo tengo que ir a parar por allá y pagar abogado y toda la cosa. Si usted no se quiere arrepentir y ya Dios le habló y ya se dio cuenta que está haciendo mal, o ya pasó por una prueba, ya Dios le demostró que está haciendo mal y no se quiere arrepentir, no venga a la iglesia. Mejor vaya a vivir como usted se le dé la gana, como quiera, aléjese y viva como quiera. ¿Ya ve qué bueno soy yo? Sí, le tengo que decir la verdad, hermano. Ahora, si usted se quiere arrepentir, venga a la iglesia. Aquí está la misericordia de Dios, hermano. La misericordia de Dios lo va a cubrir, los juicios se van a detener y usted va a vivir en paz con Dios. ¿Comprende? ¿Verdad que es fácil o no? Vaya, si se quiere arrepentir, come on here. Aquí estamos todos de los arrepentidos del reino de los cielos, dijo el Señor. Venga, aquí estamos todos los que queremos, nos arrepentimos de todo, hermano, de todo lo que hemos hecho, sea bueno o malo, nos arrepentimos y le decimos, Señor, solo tú eres el bueno. Por favor, danos tu mente, como decía el apóstol Pablo, tus fuerzas, tu energía para hacer las cosas. Nosotros no hacemos nada bueno. Entonces la misericordia de Dios lo va a alcanzar. Ahora, si usted quiere tener una vida como quiere y no se quiere arrepentir, entonces, ¿qué viene a hacer a la iglesia, hermano? Por favor, no venga. No es la iglesia para usted. ¿Comprende? Amén. Muy bien. Tiempo para preguntas. Levante su mano. A ver, la hermana tiene una pregunta. Hermano pastor, ¿me puede hacer el favor de ampliar ahí cuando dice que el rey Belsasar mandó a traer los vasos para tomar en ellos, pero nosotros somos vasos consagrados para el Señor? En este caso, ¿cómo sería? Sí, es el abuso del gobierno, en este caso de la política, cuando usan la iglesia
como medio para sus fines políticos. Por eso es que no es recomendable que un creyente se meta a la política, porque solo lo van a usar, hermano. Lo que van a hacer ahí es decirle, mira, ya que estás aquí con nosotros, ¿por qué no le decís a la iglesia que voten por nosotros? Y lo van a usar. Y ese es el abuso de los vasos de Dios, pues. Un creyente no tiene nada que estar haciendo ahí. Eso es para la gente impía, porque el diablo los maneja y los dirige ahí. Entonces ese Belsasar mandó a traer los vasos consagrados y empezó a tomar vino en ellos. Y sin duda Dios le habrá advertido, no hagas eso, esos son mis vasos, no seas abusivo, men, déjalos ahí. Pero aquel no quiso, los fue a traer y empezó a beber y a emborracharse. Entonces le apareció la mano, mene, tequeluparsen, y esa noche se murió. Entonces esa es la figura, pues, que los vasos de Dios metidos en la política, en el gobierno, solo van a ser usados para pervertir a la iglesia. Por eso es muy delicado, hermano, cuando uno está en la iglesia, porque cualquiera quiere usar la iglesia. Miren, los deportistas quieren usar la iglesia. Por eso usted ve hay iglesias a veces que hasta la playera de la selección se ponen ese domingo cuando va a jugar su selección, y así van al culto todos, hermano. Y en lugar de gritar gloria a Dios, gritan, mejor no le digo qué, y ya le hacen porra a su equipo. No, hermano, si quieren hacer eso, váyanse al estadio. El estadio está muy grande y muy bonito, muy hermoso, cómodo para hacer eso. ¿Qué vienen a hacer a la iglesia? Pero usan los vasos consagrados de Dios para corromper la obra de Dios. Es ahí donde les cae el juicio de Dios, pues esa es la figura. Muy bien. También le quería preguntar, cuando el Señor dice que todo lo escudriña por sí, Él está dándose cuenta de todo lo que hacemos, ¿verdad? En este caso, ¿Él usa los vigilantes del universo o cómo se Sí, llama? usa todo. Usa todo. El Señor usa el reporte de los ministros. Por eso decía el apóstol Pablo, miren, hermanos, compórtense bien en la iglesia, no vivan en líos, porque no es provechoso para ustedes, porque por causa de eso el pastor se va a quejar de ustedes. Entonces usa el reporte de los ministros, usa el reporte de los vigilantes del universo, usa el reporte de los santos. Acuérdense que hay 4 niveles: los santos, los vigilantes, los vivientes, y ¿quiénes son los otros? En fin, el Señor tiene vigilantes por todos lados. Usa el reporte del Espíritu Santo también, usa todo para tomar una decisión, pues. Entonces el Señor lo inspecciona todo. Esos son, aparte de que tiene una estructura creacional que se llama los ojos de Dios. Acuérdense que Dios tiene una estructura creacional que se llama la voz de Dios también. Cuando dice, ¿por qué cree usted que nosotros tenemos hoja, nariz y boca? No porque Dios tenga ojos, nariz y boca. No, Dios es espíritu, dice la Biblia. Es que Dios tiene creaciones como los ojos, como la nariz, como la boca, como nuestros sentidos, y con ellos se mueve por todos lados. Pero son estructuras creacionales, así como los hombres, digamos. Es una estructura creacional que salió de Adán y Eva. Así Dios tiene estructuras creacionales de boca, de ojos, y con los ojos lo supervisa todo, pues. Por eso fue que el Señor dijo, tengan cuidado cuando hablen, especialmente si están encerrados en un cuarto y creen que nadie los oye. Tengan cuidado, dijo el Señor, no porque las paredes oigan, no, sino porque hay seres con alas que los están oyendo, y esos seres van a salir de ahí y le van a ir a contar a todos lo que ustedes están hablando ahí. Entonces tengan cuidado. Entonces a veces uno habla, dice aquí, te lo voy a decir solo a ti, pero no le cuentes a nadie. Y hay seres que nos están oyendo ahí, hermano, y el uno le dice al otro, oí lo que le está diciendo. Están en otra dimensión, pues, pero están ahí. Así como sabe usted que los ángeles están ahorita aquí con nosotros, ¿verdad? A ver, levante su mano y dígales, bienvenidos ángeles de Dios. Muy bien, baja su mano. Aquí están, pero no los vemos. Y nos están oyendo hablar, y todo eso se lo van a contar al Señor, pues. Entonces, ¿por qué le estoy hablando yo de esto? Por la vigilancia. Bueno, porque Dios así lo inspecciona todo, pues. Muy bien, a ver, otra pregunta, ¿dónde va el micrófono, hermano? Si el hermano no ha entregado el micrófono todavía, a ver, sí. Hermano, ¿qué autoridad tiene un ministro para determinar un juicio sobre un creyente? Ninguna, solo la que el Espíritu Santo le da.
O sea que los que pueden emitir juicios son el apóstol y el pastor, que son los ministros que son cabeza. De ahí el profeta, el evangelista y el maestro no pueden emitir, ni siquiera dar un decreto pueden. Pueden hacer declaraciones, pero no decreto. El decreto es ley. Los únicos que pueden hacer decretos son el pastor y el apóstol, porque son los dos ministros que son cabeza, los que le dan dirección a la obra de Dios. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, emitir un juicio aquí contra el hermano, por muy mal que me caiga, a menos que el Espíritu Santo me diga que lo haga, entonces yo lo hago. Pero si el Espíritu Santo no me dice, es como cuando yo oro por un enfermo, hermano. Yo puedo orar por el hermano si está enfermo, para que el Señor lo fortalezca y todo, pero no lo puedo declarar sano si el Espíritu Santo no me dice. Si el Espíritu Santo no me dice, ¿por qué lo voy a declarar si no es mío el asunto? Pero hay quienes, miren, son abusivos, hermano. Oran por alguien y lo declaran sano y al otro día la persona se muere, porque el Espíritu no les está diciendo nada, pues. Que acuérdense que la obra es del Espíritu Santo de Dios, no es de nosotros. Entonces yo puedo ser autoridad aquí, pero no tengo ninguna autoridad si el Espíritu Santo no me lo dice. Es decir, cuando el apóstol Pedro le dijo ahí a Ananías, Ananías, ¿por qué hiciste eso? Revise ahí lo que le dijo. Le dijo, ¿por qué estás tentando al Espíritu Santo de Dios? Como quien dice, el Espíritu me está diciendo ahorita que lo estás provocando. Entonces, ¿sabes qué dice el Espíritu? Que ahorita vas a caer muerto. ¡Pum! Cayó muerto. Pero se lo está diciendo porque el Espíritu Santo le está diciendo qué hacer, pues. No es disposición humana, no es, hermano, por nuestra inteligencia o porque querramos nosotros ser vistos. No, no, no. Es cuando el Espíritu Santo lo dice. Si no, ninguno se sana, ninguno es liberado, ninguno es enjuiciado, a menos que el Espíritu Santo lo diga. ¿Comprende? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay autoridades que hacen ese tipo de declaraciones a una oveja? ¿No tiene ninguna validez o cae sobre la persona que lo está diciendo? No, sí tiene validez, porque acuérdense que dice la Biblia que la vida y la muerte están en nuestra boca. Si yo, por ejemplo, hablo muerte sobre alguien, le va a afectar, pero es por mi cuenta, pues. ¿Comprende? Es como cuando, por ejemplo, a usted lo bendicen. Cuando su mamá o su papá viene y le dicen, bueno, mi hijo, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Yo te bendigo. Esa bendición que dijo yo te bendigo, le va a ayudar porque es la bendición de su papá o de su mamá o de alguien que lo bendice. Pero no puede uno tomarse el poder de Dios, pues, y decir Dios te bendiga o yo te bendigo en el nombre de Dios, si Dios no le está diciendo que lo bendiga. ¿Comprende? Entonces uno puede bendecir o maldecir, pero sería un asunto personal, pues. ¿Comprende? Aparte es que Dios lo quiera hacer. Y eso el Espíritu Santo nos lo tiene que decir si lo queremos, si lo va a hacer o no. Pero la persona no cae en juicio entonces, porque no es una declaración No, dada por Dios. le afecta, pero no como le podría afectar un juicio de Dios. Ahí había un pastor, no sé si le he contado esa experiencia, pero es real, hermano, que a la hora del culto le dijeron, pastor, aquí están los hermanos fulanos que dicen que por qué no bendice a su hijo. Él estaba ministrando ya para predicar, dice que bendiga a su hijo que acaba de nacer, tiene 6 meses de edad, y él dijo, bueno, a ver, los hermanos fulanos pasen para acá, pues párense, aquí a ver que uno el pastor, como tiene el amor de la madre, hermano, por las ovejas, a veces uno quiere ser muy bueno, pues. Entonces él dijo, a ver, ¿cómo no? Venga, y él no conocía a los hermanos fulano y mengano, y pasaron y trajeron al niño bien tapado. Y entonces dijo, bueno, a ver, toda la iglesia vamos a orar para bendecir a este bebé, porque del reino de los cielos, porque de los niños es el reino de los cielos. Eso dicen los humanistas, pues. Y entonces dice que se acercó y iba a empezar a orar, Padre, en el nombre de Jesús, cuando el Espíritu le habló. Y le dijo, ¿por qué vas a bendecir lo que yo maldije? Y se quedó con la mano y le empezó a temblar la mano.
Y entonces retiró la mano y dijo, Señor, gracias, Padre, gracias, gracias. Pueden ir a sentarse. Le dijo, siéntense, siéntense. Y no dijo nada. Y después entonces le dijeron, pero si usted no bendijo al niño, si se lo pasamos. Que si este par de esposos cristianos estaban buscando una bendición, pero estaban en desorden. Y el niño había nacido con ciertas deformidades. Y entonces cuando otro lo iba a bendecir, el Espíritu lo detuvo, pues. Le dijo, ¿por qué vas a bendecir lo que yo maldije? Entonces dice este hermano que ahí aprendió a que no puede bendecir a cualquier niño. Tiene que averiguar primero quién es su papá, quién es su mamá, de dónde son, qué están haciendo, en fin. Todo lo que uno averigua antes para poder bendecir a un niño y presentárselo a Dios. Entonces es delicado, pues, es delicado. ¿Por qué estoy contando esto? Ya necesito unas vacaciones, yo, hermano, ¿se dio cuenta? Ya se me va la onda. ¿Hasta qué punto un pastor puede maldecir? Ah, bueno, sí, pues, no, uno no puede, en el nombre de Dios, pues, yo no puedo maldecir ni bendecir si el Espíritu no me dice. Si el Espíritu me lo dice, entonces yo lo digo. Mire, por ejemplo, la palabra de Dios que yo le predico a usted, ¿qué es la que el Espíritu me da? No es la que yo me invento o porque lo miré a usted, digo yo, hoy voy a predicar el mensaje número 5, ya que miré que vino el fulano de tal, me las va a pagar. No, yo lo que el Espíritu me dice, yo le predico. Y usted debe aceptarlo como que Dios le está hablando, pues, ¿comprende? Porque el Espíritu me lo dio. No es invención mía. Entonces no podemos ni bendecir ni maldecir en el nombre de Dios, porque no tenemos esa autoridad, a menos que el Espíritu Santo nos diga. ¿Comprende? Muy bien. Una última pregunta, hermanos de la alabanza. A ver, pasen para acá. Vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios, hermanos. Si hubiera una última pregunta, si no lo hay, a ver, póngase de pie. Bienvenido esta mañana. Gloria a Dios, porque a mí me di cuenta que se durmió toda la enseñanza.